So, would you like me to introduce you or would you like to introduce? Okay. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Molina y soy la directora del Instituto Cananquil, y en esta tarde, juntamente con Construyamos Soluciones o Consol, y estamos aquí para ofrecerles este taller con la doctora Harleen Anderson. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer al CRIT Cancún por su amabilidad, por habernos recibido esta tarde y por abrirnos realmente las puertas para poder estar aquí. Y yo voy a estar traduciendo para Harleen, así es que lo vamos a hacer de esta manera. Hablamos un poco, traducimos al inglés, ella habla, traducimos al español, así es que en este momento voy a traducirle a ella lo que acabamos de decir. And just welcome everybody on behalf of Cananquil and Consol, and also I said thank you to CRIT that opened us this space. Let's explain a little bit of how I'm going to do the translation. So now I will introduce you. Okay? Sí. Tenemos una persona en República que también habla inglés. Okay. Okay, so we are going to be translating everything from Spanish to English, and I will do it on the microphone so everybody will be able to understand. And please, if you need for me to slow down, let me know. Estaba yo diciendo que todo lo vamos a traducir en inglés y en español, y que si en algún momento alguien tiene algún problema para comprender algo, me lo haga saber y hablaremos más despacio. La doctora Harleen Anderson es una de las fundadoras del Houston Galveston Institute. Harleen Anderson is one of the founders of Houston Galveston Institute. Ella comenzó a trabajar desde los años fines de los 80 y principios de los 90 con el doctor Harry Gulishan, y en base a la psicoterapia que hacían con familias, empezaron a descubrir y a pensar en nuevas maneras de trabajar con la gente. I just said that in the 80s and late 80s and 90s you started working with Harry Gulishan, and how from your practice in psychotherapy, working with families, you start asking some questions that led you to present and to think about the psychotherapy for families in a different way. De esto, una de las cosas que ellos se dieron cuenta muy tempranamente trabajando con familias es que algo sucedía en el lenguaje y en las conversaciones. What they discovered very soon is that something was happening with language and conversations. Y juntos comenzaron a desarrollar esta nueva manera de aproximarse, sobre todo a la terapia familiar, aunque también a la terapia individual. And from this way of observing and their practice, they start presenting any way of working with families and also with individuals. Harry Gulishan muere, pero Harleen continúa el trabajo hasta lo que hoy conocemos como prácticas colaborativas. And Harry Gulishan died, but Harleen continued the work until what we know today as collaborative practices. Y de eso vamos a hablar hoy. Las prácticas colaborativas es una manera de aproximarse no solamente a la psicoterapia, sino tiene aplicación en el trabajo con organizaciones, en el trabajo con comunidades y en la investigación. Collaborative practices, even if started in the context of psychotherapy, doesn't have applications just to therapy, but we can see applications when you take that philosophical stance in areas like organizations, communities, and also in research. Así es que, sin más, les dejo a la doctora Harleen Anderson. Without further ado, I leave you with Dr. Harleen Anderson. Okay, thank you, Professor. And thank Cananquil, Consol, and CRIT. And especially thank you. Y muchas gracias, me dio las gracias a mí y dijo gracias a Cananquil, a Consol y al CRIT, pero especialmente a todos ustedes por estar aquí esta tarde.
This is a pleasant surprise. I was expecting about 20 people sitting in this little circle. Esta es una sorpresa muy agradable. Yo estaba esperando que íbamos a hacer a lo mejor 20 personas sentadas en un pequeño círculo, pero me encuentro con todos ustedes aquí. So, on the way over here from the hotel, Pusa told me that there were many more people than we had expected. So again, thank you for coming. Y cuando veníamos del hotel, Papusa me dijo que tendríamos muchísima más gente de las que esperábamos. Así es que muchas gracias de nuevo por estar aquí. Okay, and so I'm imagining from what Papusa said that most of you will be new to my work, or I will be new to you. Por lo que Papusa, por cierto, así me dicen, mi nombre es María Luisa, pero todo el mundo me dice Papusa, así se van a oír eso muy a menudo. Por lo que Papusa me platicó, la mayoría de ustedes son nuevos o no han oído antes de mi trabajo, o en realidad ustedes van a traer novedades para mí. And that you come from a variety of everyday work backgrounds. Y que todos ustedes vienen de una variedad muy diversa de trabajo en su práctica cotidiana. And that several of you are beginning psychology students. Y que algunos de ustedes inclusive son estudiantes de psicología de los primeros años. So, how many have I met before? ¿Sí está grabando? We have one in a moment. Either in person or on the pages of a book. ¿Cuántas personas me han conocido, ya sea personalmente o a través de las páginas de algún libro o artículo? Okay, terrific. So you will help me. You will be bridges between me and those who are very new to me. Muchas gracias, esto me ayuda muchísimo porque ustedes con los que ya me he encontrado anteriormente van a ser como puentes y me van a ayudar a conectarme con la gente para lo que yo soy nueva y que ellos son nuevos para mí. So let me just take a couple of minutes and ask you, why did you come this afternoon? What's your curiosity? What are your questions? What are you hoping for? Así es que permítanme detener un momento y preguntarles si alguno de ustedes quisiera compartir por qué están aquí esta tarde. ¿Cuál es su curiosidad? ¿Qué los hizo venir? ¿Qué tipos de preguntas o cuestionamientos traen? If I can have a sampling and you may say it in Spanish, and I'll listen and practice listening to Spanish, and Papusa will translate for me. Y solamente un pequeño ejemplo, ¿no? Pero sí me gustaría oír algunas preguntas o algunas cosas y ustedes las dirán en español probablemente. Yo las escucharé detenidamente tratando de practicar mi escucha en español, pero Papusa traducirá para mí. Because your interest, your questions, your curiosities will help guide me. Porque sus intereses, sus preguntas, las cosas, aquellas las que ustedes sienten curiosidad, me ayudarán y me guiarán en esta plática. Okay. Yes. Hi. Hola, en español, ¿verdad? Bueno, fue una linda sorpresa porque I'm going to say it in English because I want to tell you directly. Ana, yo voy a traducir luego en español lo que ella diga en inglés. O ella misma se puede traducir. I met your work. I'm a psychotherapist, so I met your work through your pages. And I was in a conference you gave in Mexico City years ago. And I was in Facebook and I saw that Consol had your promotion. So I said I have to go. I live in Cozumel Island, so I said I just crossed and I have to go see her because I like her work. And my work, especially with possibilities, I work with people with, I work with sexual orientation and with possibilities. So I love possibilities, always, creating new possibilities where there aren't. And then I was checking, I'm studying also existentialist psychotherapy. So I was reading you because my next subject is about you and about possibilities in conversation. But I was reading and I didn't find out it was you in the title. And then I paid to come, and then I go back to the beginning of the book and I see that it's
it's actually you because it's like a compilation, like of many articles. And I said, wow, I'm lucky, so I'm gonna go see her, and I'm really studying her right now. So it's an honor to be here. Thank you. Well, thank you for coming. So possibilities. How can possibilities come from conversations? Ajá. Okay. ¿Cómo las posibilidades pueden venir de las conversaciones? Si quieres resumir. Les resumo brevemente, me dio mucho gusto porque estaba en Facebook y vi el anuncio, yo vivo en Cozumel, y entonces vi el anuncio de Consol promocionándola y me gusta mucho su trabajo y dije, bueno, cruzo y me queda muy bien y muy barato porque de ir hasta donde ella está, pues está muy bien. Y entonces, pero de repente estoy estudiando otra maestría y estaba leyendo la antología y no había visto el título o el autor que me tocaba y estaba leyendo y se me hacía muy conocido. Y coincidió ya que me había inscrito, regreso a las páginas y veo que es Harry Anderson junto con otros y fue muy agradable porque dije, mira, me dio la suerte de haber como las dos cosas. Thank you. Thank you. Someone else? ¿Alguien más? Bueno, yo estoy muy emocionada de verte. I'm very excited about seeing you. Hace algunos años, muchos años, como 6 o 7 años más o menos, veniste a un summer aquí en Playa del Carmen y en esa época mi terapeuta me llevó como paciente a una conversación donde tú estabas. Like 6 or 7 years ago, you came to ISI at Playa del Carmen, and my therapist took me as a client to have a consultation with you. Y yo tuve la fortuna de estar conversando contigo hace muchos años. En esa época yo no te conocía, no sabía la fortuna que tenía de estar sentada frente a ti. And so I was very fortunate to have a consultation with you, and I didn't know who you were. So I didn't know how fortunate I was to have this consultation with you. Pero me encantó, me gustó muchísimo y empecé a investigar qué era eso que me había pasado en la conversación contigo. But I liked it a lot, and it was very useful for me. So after that consultation, I started to research and to read what had happened to me in that conversation. Y cuando encontré a Consola aquí en Cancún y pude conocer ya de cerca lo que es tu teoría, pues me hizo muchísimo sentido, me encanta. So then I met with the guys at Consol here in Cancun, so I started also studying and reading some things with them and knowing more about your philosophical stance, and for me it has been wonderful. Y ahora que te tengo de frente de nuevo, desde entonces tengo gracias en mi corazón para ti. And since I have the opportunity to have you again face to face, I want to say that there's a big gratitude towards you, big thanks for you. Well, thank you for coming and thank you for sharing that. Muchas gracias por venir y por haber compartido esta historia. Soy profesora en una en universidades en Cancún. Varios chicos, si gustan levantar la mano, están invitados porque parte de mi interés en que conozcan ellos nuevos modelos, enfoques, teorías. Bueno, yo me enteré a través de Consol, he tenido el gusto de tomar con ellos algunas sesiones y me enteré de usted y entonces encantada de la vida yo los invité para que vinieran a conocer a alguien que es actual dentro de la psicología, porque les digo, México está atrasado unos 40, 50 años. Hay que conocer
lo nuevo. the work in psychotherapy. Entonces, muchos están conociendo apenas la psicología y estamos aquí con el gusto de conocer también nuevos enfoques. Psychology, but I'm really excited that they will be different framework. Estaremos encantados de conocer el trabajo de usted. Thank you for bringing all of your students. Yeah, they'll have some very fresh questions, I'm sure. Okay, is there someone else that would like to add? Here, Here, okay. Bueno, ok, mucho gusto, yo soy Berenice Muñiz. A mí me interesó, más que nada, por el hecho de que a mí conversar un evento que me ocurrió hace casi 10 años, bastante traumático, a mí me ha tranquilizado compartirlo, no por el hecho de que me tengan lástima, sino por... what happened is there's another person who just speaks English in the audience. So that's why I'm translating. Oh, Okay? What she's saying is that for her it was, she's here because she had a very traumatic experience like 10 years ago. And just conversing, talking about that with somebody else helped her enough. Entonces, yo lo comparto y al momento de compartirlo no es para que me tengan lástima, sino no sé qué ocurre en mí que me tranquiliza o se modifica mi forma de ver las cosas. And when I had this conversation about what had happened to me, it's not that I wanted pity from other people, but the simple fact of having this conversation brought a lot of peace to me. Entonces yo lo que, en el momento de que la profesora nos comentó, yo dije, yo sí voy porque quiero entender el porqué de esta situación. Entonces me gustaría saber si usted me puede explicar un poco para entender. So when the teacher invited us to come, I decided I want to go because I would like to understand why the conversation was so powerful for me. So if you can explain why conversations are so powerful and can make such big changes in us. I think there was one more person in the back. Allá atrás había una persona. Hello, how are you doing? My name is Maite. I'm also a teacher. So I'm a psychologist and a philosopher too. So I know that you're using in your therapy. It's some things that we can hear in philosophy. You know, I mean, since Gorgias, more than 2000 ago, he says about the impossibility with the language and with the communication. You know. So I understand that the language that we use defines more or less more of the things that we are thinking. So I have my, sorry, sí, thank you. So I have my own interpretation about your work, about your groups. So I think it's very defined from you in order to avoid any misunderstanding when I teach a little bit about your work. So I also have students here, no? So that's why I'm here, and I think my students are here also because of that. No? So thank you very much. Hola, soy psicóloga y estudio filosofía, soy maestra también, muchos de ustedes me conocen, y el hecho de estar aquí ahora es como entender un poquito el enfoque del lenguaje y lo conversacional dentro de la terapia. La filosofía tiene esta parte de la filosofía del lenguaje donde estudia la imposibilidad de comunicarse entre los seres humanos y de cómo de pronto el lenguaje construye nuestro mundo. Entonces yo tengo mi propia interpretación de lo que Carlín ha hecho y el hecho de estar aquí es para evitar que yo interprete mal, ¿no?, el enfoque y a la hora de enseñarlo bien. Okay. Sí, te quisiera, Carlín, tener todo el tiempo del mundo para preguntarles a todos, pero entonces nos quedaríamos nada más ahí. Pero siente que con algunas cosas que ella escuchó tiene una idea de por dónde vamos.
Ajá. Bueno, nada, sí, le hablo también de lo que me gustaría, a mí también comenzar, pero... Okay, so, okay, Luis, just because you are the host, you are the last. Te digo a Luis, solo porque eres el que nos invitó a todos, vamos a dejar a presentar tu pregunta. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, les voy a hablar en español. Para mí sí ha sido como muy importante tener que escucharlos a todos. Antes de que ustedes llegaran, estuve haciéndoles ciertas preguntas sobre de dónde venían y demás. Entonces, lo que a mí sí lo que noté, vaya, que me gustaría que Jardín explicara, es desde lo que es la idea de la posmodernidad, lo que es también su trabajo de terapias colaborativas, y también hay mucha gente de organizaciones que viene a escucharla, mucha gente de empresas, no solo de la parte de psicoterapias, y sí me gustaría mucho que también hablara de las organizaciones apreciativas y también de las comunidades de aprendizaje, si se puede. Yes, before Harleen arrived here, I was talking for a little bit with all the people who are here, and I was asking them precisely where they were coming from and what kind of questions they were bringing. And what I heard is that people want to hear how collaborative practices are connected with postmodernity, and also how you work collaborative practices approaches in organization, maybe appreciative, a little bit of appreciative, organization appreciative input, and also how you work in learning communities, collaborative learning communities. Okay, let's see what we can do. Vamos a ver qué podemos hacer. Thank you. So I think I'll start picking up on the theme of possibility conversations. In other words, conversations that make a difference. Yo creo que voy a comenzar con el tema de posibilidades y conversaciones, es decir, con conversaciones que hacen una diferencia. And when I say possibility conversations, I'm talking about conversations in everyday life. I'm talking about conversations in organizations, conversations in therapy rooms, and a wide variety of practices. Ok, cuando hablo de conversaciones me refiero a muchos tipos de conversaciones. Las conversaciones que tenemos en la vida diaria, conversaciones que tenemos en la terapia, conversaciones que tenemos en la escuela o en las organizaciones. So one of the beginning exercises that I ask my students in Houston, Texas to do when they're first coming to study to be a psychotherapist, I say, I want you to think about a time when you had a pain, a misery, a tough decision to make, and you talked with someone, a friend, a teacher, a counselor, Uno de los a primeros, coach. uno de los primeros ejercicios que hago cuando doy clase en Houston y tengo a mis estudiantes de primer año de psicoterapia, les digo que me gustaría que recordaran una conversación que fue útil, importante para ellos, que hayan tenido con una profesora, con un compañero de clase, con un familiar, con un terapeuta, con un coach, con quien sea. And you left that conversation feeling that the person really didn't understand you, that they gave you advice that didn't fit, and you wondered, why were they telling me things that I had already thought about? Y también que piensen en una conversación que no les sirvió para nada, en donde las gentes les dieron consejos, les dijeron qué hacer, y ustedes sintieron que esta persona no entendía para nada lo que ustedes necesitaban y que les estaba hablando de algo que ya sabían. So you felt as discouraged and hopeless when you left the conversation as you did when you entered it. Y se retiraron muy descorazonados de esa conversación y tal vez peor de como estaban antes de tenerla. And I say, those are the kinds of conversations that I'm not talking about. Those are the kinds of conversations that are not helpful. Y yo les digo, ese tipo de conversaciones, yo no hablo de ese tipo de conversaciones, de las que no son útiles, de las que no nos sirven, de las que no nos ayudan. And
then I say, think of a time that you spoke with someone about a pain, a misery, a tough decision, and you left that conversation feeling hopeful. Not necessarily that they understood you, but they seemed to be trying to understand, and they didn't give you premature advice. Piensen entonces, vuelvo otra vez a la pregunta, piensen en algunas conversaciones que tuvieron con alguna persona que les dejó esperanzados, no porque necesariamente les haya dado un consejo o les haya dicho qué hacer, a lo mejor ni siquiera sienten que esta persona les entendió, pero que algo que sucedió en la conversación les dejó esperanzados. And you left that conversation feeling a sense of hope. You didn't have an answer, but you felt that one day you would. Y que dejaron esa conversación con este sentido de esperanza, sabiendo que a lo mejor en ese momento no tenían la respuesta, pero sabiendo que iban a encontrarla algún día. So I say, think of the characteristics of the conversation. Think of the characteristics of the person that you were speaking with. What did they do? What did they not do to make you feel like at least they were trying to understand? Entonces le pido que piensen en esta conversación, que piensen en lo que esta persona hizo y no hizo, en lo que esta persona dijo y no dijo, pero que les dejó sentir que había esperanza. So in other words, I ask them, like I ask you, to try to draw from your own experiences of conversations that seemed hopeful and helpful versus those that did not. Así es que les pido a mis estudiantes, como les pido a ustedes en este momento, que piensen en conversaciones que les dejó esperanzados y que les fueron útiles. ¿Y cuáles son esas características? And although some of the assumptions that inform hopeful and possibility conversations seem very simple, y aun cuando algunas conversaciones que nos dejan esperanzados y nos dejan pensando en posibilidades parecen muy simples, somehow when we're trained as professionals, sometimes when we are trained as professionals. Algunas veces cuando nos entrenan como profesionales, that we forget how to sit down and simply talk and be with another person. que cuando nos entrenan como profesionales muchas veces nos olvidamos de cómo sentarnos con la otra persona y acompañarla y tener una conversación, simplemente una conversación. How to create a relationship and a conversation in which the other person feels they are participating. Y cómo crear durante la conversación una relación con la otra persona, donde la otra persona siente que está participando en la conversación. And participation invites a sense of belonging. Y que la participación siempre invita un sentimiento de pertenencia. And belonging invites a sense of ownership, that this is mine, this is my conversation, this is for me. Y este sentimiento de pertenencia nos lleva entonces a un sentimiento de propiedad, de sentir esta conversación me pertenece, es mía, es acerca de lo que necesito yo en este momento. And it invites a sense of shared responsibility, that we're doing this together. This is both our responsibility. Y más importante, nos lleva a un sentimiento de responsabilidad compartida, en donde en esta conversación nos estamos comprometiendo el uno con el otro y compartimos la responsabilidad de lo que sucede. So saying it differently, whether we're trained as counselors or therapists, or people who work in organizations, or do teaching and training, entonces no importa si estamos siendo entrenados para ser terapeutas, profesores, coaches en organizaciones, consultores, trabajadores comunitarios,
And so we become experts, and people come to us with their problems, their pains, and their miseries, much like you take a car to a mechanic and you expect the mechanic to fix it because they're the expert. Entonces nos enseñan a convertirnos en expertos que van a poder solucionar cualquier situación que se les presente, ya en cualquier ámbito de trabajo profesional. Casi de la misma manera como cuando llevamos nuestro carro al mecánico y esperamos que el mecánico lo componga. And as professionals, we have participated in training people, the general public, for example, to consider us experts who will fix whatever it is that they're coming with us to, that they think is broken or in need of being fixed. Y como profesionales también le hacemos creer al público que somos expertos y que tenemos la capacidad de componer cualquier cosa o cualquier situación que nos presente. So we participate in creating helping systems that are organized in a more hierarchical fashion and in a dualistic fashion of expert and non-expert. Y participamos en la creación de una serie de sistemas profesionales que por lo general están organizados de manera jerárquica y divididos en dos campos, el de los expertos y el de los no expertos. So one of the things that I tell my students is that your reputation or your identity precedes you, it comes before you. Y entonces una de las cosas que le digo a mis estudiantes, de esa manera tu reputación va por delante, ¿no? Es decir, lo que dicen de ti se convierte en lo más importante. That people are coming to you as a representative of a particular institution. La gente viene a ti como representante de una institución en particular. As a person in a particular professional role. Como una persona que se encuentra representando un papel profesional. And they already have ideas either from textbooks or from movies or radio talk shows as to what you will do and what you will not do and what they should do and not do. Y la gente ya tiene una idea preconcebida que la agarró de ver películas, de leer libros, de mirar en la televisión uno de esos shows de conversación como Laura o algo así. y la gente llega, what happened is I mentioned a very popular talk show in Mexico. y llegan esperando que tú hagas aquello que ellos vieron o que esperan o que se dice que es lo que tú debes hacer y la manera en que debes resolver el problema. So I say to my students that if you want to invite someone into what I call a conversational partnership, entonces yo le digo a mis estudiantes, si ustedes quieren invitar a alguien a participar en lo que yo le llamo una conversación entre pares, then you have to meet and greet them in a way that doesn't match what they're expecting. Entonces tienes que conocerlos y recibirlos tal vez de una manera que ellos no están esperando que sean recibidos. So I say rather than meeting them as a person in a professional role, you want to meet them as one human being meeting another. Entonces, en vez de recibirlos como lo recibiría una persona en un papel profesional, entre comillas, recíbelos como un ser humano que se está enfrentando y conociendo a otro ser humano. And I use some metaphors to help convey what I'm talking about. Y utilizo algunas metáforas para poder describir lo que estoy diciendo. And one is a host-guest metaphor. Y una de esas metáforas es la metáfora de ser un invitado y alguien que recepciona, un anfitrión. That as a professional you are both a host to your client, que como profesional, por un lado, tú eres un anfitrión de tu cliente,
and you are also a guest in their life, pero también eres un invitado en su vida. and that both being a host and a guest is very, very temporary. Y el ser un anfitrión y un invitado es temporal, es muy pequeño el tiempo. And if you think in terms of a person's life, it's kind of like that. Si piensan ustedes en términos de toda la vida de la persona, en realidad ese encuentro es así de rápido. So I say that you want to be a welcoming host. Así es que yo les digo, si ustedes quieren ser un anfitrión que realmente recibe a la gente, And you want to keep in mind that your client coming to you, whether it's a therapy client or a client coming for a business consultation, ya sea que tu cliente sea un cliente en un consultorio de psicoterapia o tu cliente sea en una empresa, en una consultoría organizacional, then in a way it's like a foreigner coming to a foreign country. de cierta manera es como si un extranjero llegara a un país extranjero. They don't know the landscape, they don't know the language, they don't know the customs, they don't quite know what to expect. Ellos llegan a un lugar que no conocen, a un paisaje que no conocen el lenguaje, no conocen ni siquiera saben qué esperar de ese encuentro. So it's important to keep in mind that what we do is very familiar to us because we do it on an everyday basis in our work and our practices. Entonces siempre tenemos que recordar que lo que hacemos profesionalmente a nosotros nos parece muy natural, muy cotidiano, pues porque es lo que hacemos todos los días. It's like, for example, we've read the novel, but the person coming to us has just picked it off of the bookshelf and looked at the front cover and the back cover and maybe the table of contents. Es como, para usar otro ejemplo, es como si nosotros ya hubiéramos leído la novela y la persona que viene a consultarnos o con quien nosotros establecemos una consultoría, pues probablemente conozca el título de la novela, haya abierto la cubierta del libro, haya visto la parte de atrás, los comentarios, tal vez el índice, lo haya ojeado. So there's often a large gap between the familiarity that we have with our work and what the other person is expecting or experiencing. Entonces, por lo general, hay una brecha muy grande entre lo que nosotros conocemos de nuestro trabajo profesional y lo que la persona con la que estamos consultando, o sea, la persona que es nuestro cliente, espera o cree buscar en nosotros. So I say, although it sounds very simple, it's important to be a very welcoming host. Y aunque parezca muy simple, y siempre digo, es muy importante ser un anfitrión cálido que da la bienvenida de una manera muy cálida. To make your guest feel welcome and special, Hacer sentir que tu cliente, o sea, que tu invitado, se sienta bienvenido y que es una persona especial. and comfortable, and that you're very pleased that they are in your space. Y que se sienta muy cómodo y que se sienta que tú estás muy contento de tenerlo en tu espacio. It's also important to think in terms, as I said, of being a guest in the other person's life. Y también es muy importante lo otro que les decía, tener siempre pendiente de que somos un invitado en la vida de nuestros clientes. And how to be a respectful guest, Y cómo ser un invitado que es respetuoso, to respect their privacy and not be too intrusive, respetar su privacidad y no ser muy intrusivo, to pay very careful attention to their responses to you and to your responses to them, el prestar atención muy detenidamente a cómo impacta lo que tú dices en él y en prestar atención de cómo responde el cliente hacia lo que dices o haces. and to think of it as I say to my students, going for a walk with someone. Y que piensen
Otra metáfora que utilizo con mis estudiantes, que simplemente saliste a caminar una tarde con ellos. Where you're going for a walk with someone that you don't know and you haven't met before. Cuando tú sales a caminar con alguien que probablemente no has conocido antes, que nunca te han presentado, So you begin talking and to get to know each other a little bit. tú empiezas a hablar con esta persona y se empiezan a conocer un poco And to negotiate and decide where you want to go, how you're going to get there. y empiezan a hablar de dónde quieren ir y cómo van a llegar al lugar donde quieren ir. So in a way, you're designing the walk together. De cierta manera, ustedes están diseñando el camino juntos. And that's similar to the kinds of conversations that I'm talking about, that you're inviting the other person to design with you how you're going to be in relationship and conversation with each other. Y eso es muy similar a lo que yo llamo el compartir una conversación, en donde tú, juntamente con otra persona, con aquella persona o organización que es tu cliente, empiezan a diseñar conjuntamente el camino que quieren recorrer. And so my students then say, well, you've welcomed someone into your space, you're a very nice guest, but Entonces, then what? entonces mis estudiantes dicen, perfecto, ya lo entendí, tengo que ser un anfitrión y soy un invitado con mi cliente, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué hago después? How do you invite them into the conversational partnership? And how do you invite them into what I talk about and write about as a mutual or a shared inquiry? Y entonces, ¿cómo invitas a tu cliente? No solamente a esta construcción de la conversación junta, pero lo invitas a lo que yo le llamo la... I just lost Yeah, mutual or inquiry. shared inquiry. Something La indagación, gracias. Okay. La indagación compartida y mutua. So by mutual or shared inquiry, I mean that you invite them to join you and together you look into, you explore with each other their agenda or what they're occupied with, the reason that they've come to meet with you. Y entonces en esta indagación compartida y mutua, tú invitas a tu cliente a realmente, conjuntamente contigo, ir construyendo una conversación acerca de aquellas cosas que para tu cliente son importantes y que quiera compartir contigo en ese momento. So the metaphor that I use with my students, whether I'm talking about working in organizations or working in a counseling room, is a metaphor that I call the story ball. Y entonces otra metáfora que utilizo cuando hablo con mis estudiantes, ya sea que estén trabajando en organizaciones como consultores o en un sistema psicoterapéutico, es una historia que yo le llamo la historia de la bola o de la pelota. So I say that I think of my client as coming to me and bringing and presenting me with a very precious gift. Entonces les digo que me imagino que cuando mi cliente llega a mí, está viniendo y me está trayendo un regalo que es precioso e invaluable. And this very precious gift is the story ball, which is composed of all the narrative fragments of their life, all the story pieces of their life up until the time that we meet. Y les digo que miro a mi cliente como que me presenta esta pelota tan increíble que está compuesta de todos los pequeños hilos y fragmentos de su vida, que es una pelota compleja y que tiene todas estas partes que la componen.
So, to help you visualize what I'm speaking about in terms of the story ball, think of the person is coming and presenting you with a novel of their life up until the point that you're meeting. And unfortunately, the novel has gone through a paper shredder. And before they have come to meet you, they picked up all the pieces of this novel, either in their home or in their office, and they formed a ball out of all of these shredded pieces of their life novel. Y para que se le imaginen un poco mejor, piensen que su cliente tiene una novela, que es la historia de su vida, y que antes de venir a verles, agarró esa novela y la pasó por eso que lo corta en tiritas, ¿cómo le llamas? ¿Ah? Guillotina. Trituradora de papel, bueno, ¿cómo le llames? ¿No? Que ya sabes, metes una hoja y salen tiritas. Y entonces, que hicieron eso con esa novela de su vida. Y en el instante antes de venir contigo, recogieron todas esas tiritas de papel y hicieron una bolita, y esa bolita es la que te presentan. Yeah, we finally got it. I couldn't think about it more. Yeah. Entonces es una bola como esa que está pintando Harley, ¿no? Que tiene muchas tiritas por todos lados y, o sea, no sabes ni por dónde jalar porque la novela la trituraron toda, entonces está en tiritas de papel. So if you can imagine someone handing you a ball like this, just imagine, you can't see through it. It's not transparent, you can't read it, it's not like a crystal ball. Entonces imagínense que el cliente les entrega una pelota como esta. No es transparente, no pueden ver a través de ella, no la pueden leer porque las tiritas están todas enredadas unas como otras. You can't see the whole circumference, you can only see that part of it that they're showing you, that they're putting toward you. No pueden ver toda la circunferencia tampoco porque está toda deformada y además cuando te la presentan, tú nada más puedes ver la parte que mira hacia ti. So what I suggest to my students is that you don't want to take this ball, this precious gift, from the client. Entonces lo que les sugiero a mis estudiantes es que ustedes no pueden tomar esta pelota de las manos de sus clientes. You don't want to do what most of us, including myself, early on were trained to do, and that is you take the story ball from the client and you roll it around on your theoretical map that you brought into the room with you. Y no pueden hacer, digo yo, lo que yo hacía también al principio de mi práctica profesional, que es decirle al cliente, dame la pelotita y ponerla y empezarla a ordenar de acuerdo a un mapa teórico preconcebido que yo traje a la consulta. And we've been trained to know that our theoretical maps will tell us what's wrong, what's the dysfunction or deficiency in the story. Y sobre todo porque tenemos estos mapas teóricos que nos han dicho que lo que tenemos que notar es lo que es disfuncional, lo que está mal y lo que no está funcionando en toda esta historia. And we've been trained to know what the more correct or useful story should be. Y también nos entrenan para saber cuál es la historia correcta o cómo se debe corregir las historias. And how to roll the ball along your map that tells you what the techniques or skills are to make this dysfunctional story into a functional one. Y también que nuestro mapa teórico nos dice cómo manipular esa pelota para ponerla en orden y para moverla de un lugar disfuncional hacia un lugar que le llamamos correcto o funcional. So I say instead, what you want to do is you want to gently reach out and touch the ball, put your hands on it, and gaze upon it. Entonces les digo, continuando con la metáfora, lo único que ustedes quisieran hacer
es tocar esa pelota sin quitársela al cliente, mirarla y quedarse callados. And you want to pay attention to that part of their storyboard that they have chosen to show you. Y prestar atención a la parte de la pelota con las historias que el cliente ha decidido enseñarte. And you have to trust that they know where to begin and what's important for you to know about them and their situation. Y tener confianza, creer que el cliente sabe qué parte te quiere enseñar en ese momento y con qué parte de su historia él quiere comenzar a conversar. In other words, you have to think of your client, your therapy client or your business client, as the teacher and you're the learner. They're going to teach you what they think you should know about them and their situation. Y entonces tienen que pensar en su cliente, ya sea un cliente del sistema terapéutico o la empresa con la que están trabajando, como el maestro y ustedes el estudiante. Es decir, es el cliente quien te va a enseñar aquello que tú necesitas saber para poderlos ayudar. You want to say something? Entonces, a la hora de que te estás enfrentando, bueno, estás conversando con el cliente, ¿de qué manera lo abordas? O sea, si te surge alguna duda, ¿se la preguntas o te quedas con... So she went a little bit ahead and she said, so what do you do? Once you are with a client, if you have a question, what do you do? Did you ask directly or you wait until the client tells you? What do you do? Okay, you want to be curious. You want to be curious about what they're telling you, and you want to ask questions that help you learn more about that helps them expand in their storytelling. Sí, lo que quisieras tú hacer es tener curiosidad, preguntarles algo más